Hola, ¿qué más jóvenes y señoritas de grado noveno? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado una buena semana cumpliendo con todos sus quehaceres cotidianos, académicos y demás. Jóvenes y señoritas, el día de hoy en la clase de sociales recordemos que estamos manejando el tema de la Guerra Fría. La Guerra Fría es un proceso o un evento de la humanidad que va a durar bastante tiempo. Dentro de la Guerra Fría hay varios elementos y varios también contextos. Por ejemplo, hablamos la clase pasada de la Guerra de Corea. Vimos sus generalidades de cómo inició, pero que este conflicto se vio enmarcado en todo lo que tiene que ver en la Guerra Fría. Por una parte estaba Corea del Norte, apoyado por los soviéticos, en la parte principalmente militar y logística, y por otra parte estaba Corea del Sur, apoyado por los estadounidenses, los cuales sí enviaron tropas a este país para combatir a los norcoreanos. Recordemos un poco ese conflicto. Los norcoreanos deciden invadir parte del territorio de Corea del Sur, prácticamente se apoderan de toda la península, llegan los estadounidenses, también por ese temor de que la península que se encuentra ahí de Corea se convirtiera todo en un sistema comunista, empieza a ayudar a los surcoreanos. Posteriormente llegan otra vez a ese paralelo que los divide a estos dos países, pero los estadounidenses deciden seguir y ahora invadir Corea del Norte. Posteriormente llegan a la frontera con China y China les dice, oiga, momentico, si usted sigue atacando y sigue avanzando, yo también me voy a ver involucrado en la guerra a favor de los norcoreanos porque quiere decir que usted también quiere invadir mi territorio. Como tal, los estadounidenses, el general MacArthur no hace caso, decide seguir atacando, los chinos se ponen bastante furiosos, apoyan a Norcorea y posteriormente empiezan a recuperar el territorio que les pertenece a los norcoreanos y llegan otra vez hasta esa frontera, hasta ese paralelo que había sido el punto inicial de la confrontación. Y así finaliza este tipo de conflicto o este conflicto de la Guerra de las Coreas. Ahora, el día de hoy, jóvenes y señoritas, después de ese rápido repaso de lo que vimos en la clase pasada, vamos a hablar sobre un elemento y factor sumamente importante durante el transcurso de la Guerra Fría y van a ser sobre los espías. Vamos a hablar de la importancia de los espías, aquellas características que tenía un espía y por supuesto aquellas innovaciones que se trataron de hacer para de esta manera conseguir información del bando contrario. Pero antes de iniciar con eso, jóvenes, les tenía acá una serie de recomendaciones que, como se viene, por ejemplo, la época de diciembre, de enero, que son meses que no van ustedes al colegio y puede que ahorita en este tiempo tengan un par de horas libres, les recomiendo un par de películas bastante buenas que están todas enmarcadas en referencia a la Guerra Fría. Inicialmente tenemos El Puente de Espías, que habla de hecho sobre el tema que vamos a tratar de hoy, sobre un espía, de cómo es capturado en los Estados Unidos, es un espía soviético, y posteriormente, junto con su abogado estadounidense, se empieza a realizar una serie de trámites para poder hacer un intercambio de capturados. Los soviéticos van a dar a un estadounidense y los estadounidenses van a dar a este espía que han capturado. Película bastante buena, se la recomiendo, se encuentra en internet fácilmente, El Puente de los Espías. Ahora, estas dos películas son más que todo de un arte europeo, son cine europeo, digamos, muy diferentes a las dinámicas estadounidenses de Hollywood que generalmente nosotros referenciamos en nuestro país, pero eso sí, el mensaje es bastante importante, bastante chévere, todo enmarcado de ese contexto de la Guerra Fría, principalmente visto desde Europa del Este. La vivencia que tuvieron que afrontar varias personas que se encontraban en lugares, por ejemplo, como Yugoslavia, como Hungría, Rumania, entre otros, y que tuvieron que vivir los elementos de la Guerra Fría, principalmente del lado soviético. Recordemos que estas naciones de Europa del Este, como lo vimos en una clase pasada, estaban seriamente influidas por todo lo que tenía que ver con la Unión Soviética y por ende parte del comunismo. Entonces, uno de ellos es Papá está en viaje de negocios de Kusturica, así se llama como tal el cineasta, el director Kusturica, ¿listo? Entonces, Papá está en viaje de negocios, bastante buena. Y otra, que esta sí no la he visto, pero me la recomendaron, entonces también la tendré que ver para poder hablar un poco de esta película con ustedes, se llama Underground, ¿listo? También de Kusturica. Estas dos son bastante importantes, esa me han referenciado que es muy buena, que habla también sobre las vivencias que tuvieron que afrontar varias personas respecto a lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente el tema de la Guerra Fría. Entonces pasemos por acá, pero creo que antes de pasar les tenía por acá una imagen de la película de
puente de espías. Vamos a ver si por acá lo tenemos. Vamos a buscar una imagen por si la quieren referenciar. A ver que cargue. Refrescamos por acá la página. Listo. Entonces, esta es la portada por si desean ver la película. Este puente de espías se encuentra mucho más fácil que, por ejemplo, la de Papá está en viaje de negocios y también la de Underground. Es más difícil de conseguir en la red, pero puente de espías generalmente sí es fácil de acceder, o también si ustedes van a la tienda donde venden películas y demás, allí la pueden conseguir. Vean ustedes, esta es la portada de esta película, bastante buena, pues es realizada en los Estados Unidos, pero narra desde su punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de los estadounidenses, lo que es el tema de los espías y la Guerra Fría. Y acá, antes de empezar a hablar de los espías, un paréntesis que yo les había comentado ya hace un par de días cuando iniciamos este proceso de historia, y es que recuerden, la historia no es como tal una ciencia exacta. ¿Qué quiere decir esto? La historia son puntos de vista de un acontecimiento. Claro, una parte o una mirada es la que pueden tener los estadounidenses respecto a la Guerra Fría, pero otra mirada y otro punto de vista, y como se cuenta la historia muy diferente, es como por ejemplo lo relata un integrante de la antigua Unión Soviética o por ejemplo un habitante de Rusia. Claro, son dinámicas muy diferentes, son posturas muy diferentes, puntos de vista muy diferentes. Por eso es importante, jóvenes y señoritas, que cuando hablamos de historia no hay una verdad absoluta. No es que uno diga, esto fue exactamente así. ¿Por qué? Porque es que son puntos de vista. Generalmente la historia es contada a través de relatos de personas que apreciaron o escucharon el acontecimiento, ni siquiera estuvieron presentes. Entonces, como tal, considerarla una ciencia exacta es bastante difícil. Si hay acercaciones y si hay acercamientos, si hay como tal aproximaciones a lo que verdaderamente sucedió, pero como tal reconocer que es una ciencia exacta, no. Vamos a manejar la historia como puntos de vista, mirada de un acontecimiento que sucedió en determinado lugar, en determinada fecha. ¿Listo? Después de las recomendaciones, de cerrar ahora ese paréntesis, que es un tema que ya habíamos manejado tiempo atrás, pero que es importante que ustedes lo tengan presente. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que cuando uno lee sobre el Imperio Romano, lo que uno conoce, esos artículos fueron escritos mucho tiempo después de el acontecimiento? Entonces no es que una persona hubiera narrado exactamente lo que sucedió y lo haya escrito, sino que un tiempo después puede que esa persona escuchó la historia o la investigó un poco y posteriormente la escribió, pero como tal no estuvo en ese momento exacto. Entonces por eso es que muchas veces la historia puede variar dependiendo del punto de vista del cual se mira, desde la perspectiva. ¿Listo? Ahora, tenemos acá el tema de los espías y vamos a iniciar con dos, digamos, párrafos acá de lectura, los cuales nos van a representar y nos van a hablar un poco de la KGB y de la CIA. ¿Qué era la KGB? La KGB era la agencia de espionaje de la Unión Soviética. Y por otra parte tenemos a la CIA, que es, como ustedes seguramente referenciarán el nombre, pues es el departamento también de espías, pero de los Estados Unidos. Cada país tenía su departamento de espionaje. Ahora, la KGB como tal desapareció. O eso nos dicen, ¿no? Que la KGB ya no existe y que posteriormente se formarían otros departamentos también guiados hacia el tema de espionaje, pero como tal la famosa KGB ya no existe, o de nombre ya no existe. Por otra parte tenemos que la CIA, que es así, todavía sigue funcionando. De hecho, a nivel mundial es bastante escuchada, muy reconocida, todo lo que tiene que ver en relación con investigaciones y la CIA. Ahora vamos a leer acá y posteriormente vamos a resaltar los elementos más importantes y seguimos con esta narración, esta introducción a lo que es el tema de los espías. Dice así: el espionaje fue una de las actividades más demandadas durante la Guerra Fría. En este enfrentamiento que tuvo lugar entre los bloques occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Bueno, acá es muy importante referenciar que recordemos qué es lo que se buscaba. A través de la ideología y esos sistemas políticos y también económicos que representa el tema del capitalismo y el comunismo, se estaba tratando de apoderar de la mayor parte del mundo en lo que tiene que ver con la representación ideológica. ¿Qué buscaban los estadounidenses? Que la mayoría de países fueran capitalistas, el tema del mercado para ellos también favorecer su economía. Por otra parte, ¿qué buscaba la Unión Soviética? Que la mayoría de países implementaran un sistema comunista como el que se venía allí desarrollando, donde el Estado tenía una mayor participación en todo lo referente a la economía. Por parte del capitalismo, y que lo podemos asociar con el neoliberalismo,
nos habla de que no, el Estado como tal, el gobierno no tiene que tomar acción en las decisiones económicas de una nación. Entonces, acá podemos ver una diferencia bastante marcada. Comunismo, el Estado es el que controla como tal la parte económica, mientras que por la parte de este capitalismo nos habla del libre mercado, pero que el Estado casi no tiene injerencia o participación en las decisiones económicas, sino que estas son dadas por las empresas, por la actividad de el consumo, por la actividad también de la demanda. Ahora, sigamos a ver qué más nos dice. Durante la Guerra Fría, ambos bloques utilizaron el espionaje y contraespionaje. ¿Qué quiere decir contraespionaje? Vamos a empezar a resaltar aquellas palabras importantes. Una cosa, entonces, el contraespionaje era, por ejemplo, si yo sé que usted me espía, pues yo también lo espío, pero había una característica muy importante. Un ejemplo, los estadounidenses juraban que tenían un espía en la Unión Soviética, entonces él les daba la información, pero lo que ellos no sabían es que ese espía verdaderamente trabajaba era para la Unión Soviética. Entonces les daba información que era totalmente errónea a los estadounidenses y de esta manera los engañaba en lo que posteriormente iba a ser la Unión Soviética. Y ese caso también se presentó a viceversa. La Unión Soviética tenía un espía en los Estados Unidos, juraba que era aliado de ellos, que les brindaba la información verdadera, pero posteriormente ese espía le comunicaba a los estadounidenses lo que conocía de la Unión Soviética. Entonces acá también podemos ver que era muy frecuente ver esa traición por parte de los espías respecto a la información que le brindaban los estados. Claro, ¿cuál era el precio a pagar? Una de dos. O usted posteriormente era buscado por la nación que había traicionado y asesinado, o en este caso podía ser protegido por esa nueva nación del cual usted era aliado y tener también una serie de garantías económicas y demás. Sigamos leyendo. Como principal arma para conseguir información o en su caso para desinformar al rival, los dos bloques tenían agencias que respondían a estas actividades. Por parte del bloque comunista, como les había nombrado, la KGB, ya desaparecida, o sea, ya no la encontramos. Y por parte del bloque capitalista, la CIA, que aún existe. De hecho, vamos a ver acá algunas fotografías que nos van a referenciar un poco sobre este tema. Acá vemos como tal la evolución de lo que tiene que ver con las agencias de espionaje que se han formado durante la Unión Soviética, posteriormente desaparecieron y que hoy en día también tenemos por parte de los rusos. Entonces tenemos, por ejemplo, empezaron por la checa, que se dio entre 1917 a 1922. Recordemos que estas fechas también hacen mucha referencia a ese proceso que se estaba viviendo en Rusia con el tema de la Revolución Rusa. Posteriormente tenemos a la OCPU, que se formó entre 1923 y 1934, luego la NKVD y posteriormente tenemos a la NKGB y también la fecha. Posteriormente, que es la que nos interesa el día de hoy, la KGB. Vean ustedes la fecha de formación, 1954. ¿Cuándo o qué fecha nos dan cuando se inició este conflicto de la Guerra Fría? Recordemos, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial finalizó en 1945. Luego existieron unos 5 años de transición en el cual los estadounidenses, los soviéticos trataban de repartirse pues las ganancias de los territorios que habían conseguido, el tema de cómo dividieron Alemania como si fuera un ponqué igual que su capital, y posteriormente nos dicen los libros de historia que sería hacia el año 1950 cuando se inicia en forma con todo este elemento de la Guerra Fría. Entonces tenemos 1954, estaba muy reciente el inicio de la Guerra Fría, hasta 1991, vean ustedes, la década del 90 inicios, cuando se desintegraría la Unión Soviética. La Unión Soviética que iniciaría con unos procesos fuertes de crisis económica desde 1980 en adelante, vería su final hacia inicios de 1990-1991, cuando ya finalmente desaparecería y se desintegraría ese bloque y ya se integraría en lo que hoy en día nosotros conocemos países como Ucrania, Bielorrusia, Rusia, entre otros. Y hoy en día se dice que la agencia de espionaje de los rusos se conoce como FSB. FSB, la cual fue fundada en 1993 hasta el presente, o eso es lo que nosotros tenemos conocimiento, que como tal la KGB ya no existe y demás. Claro, ¿reconocen ustedes a este señor? Vamos a ver si por acá tenemos. ¿Lo reconocen? Yo creo que sí. Todos al ver la imagen seguramente han visto figuras, hasta han hecho memes de este personaje, GIF y demás. Vladimir Putin, como ustedes lo reconocen, es el presidente y máximo dirigente de Rusia.
Él, cuando uno se pone a investigar de su historia, encuentra que perteneció, por ejemplo, a la KGB. Él hizo parte de esa agencia de espionaje. Como tal, todavía no se tiene muy claro su función como tal dentro de la Guerra Fría. Pero sí a través de investigaciones ya se ha podido comprobar también a través de documentos, de carnets y de todo que existen que Vladimir Putin perteneció a la KGB. Entonces vamos a poner por acá KGB a ver si nos bota alguna imagen. Y acá lo tenemos en cuando tenía pues menos años, en su juventud, representando a la Unión Soviética en medio de este, digamos, órgano de la KGB. Veanlo ustedes acá, tenemos la imagen de Vladimir Putin en su juventud cuando hacía parte de este órgano de espionaje de la Unión Soviética. Y bueno, y ahora tenemos por acá imágenes como tal de la CIA que seguramente ustedes las reconocerán, son muy representativas. Por ejemplo, acá tenemos a un presidente de los Estados Unidos asesinado en medio de la Guerra Fría. Se hicieron muchas teorías, por ejemplo, que habían sido los soviéticos y demás, pero como tal esas teorías muchas veces han sido desmentidas. ¿Listo? Tenemos al señor o al presidente John F. Kennedy, que sería asesinado en medio de un desfile, pero ya llegaremos a ese momento histórico del hablar del asesinato de este personaje que fue tan importante también para la historia estadounidense, que también estuvo muy involucrado en todo lo que tenía que ver con Latinoamérica. Acá vemos otras imágenes de aquellas reuniones y vean ustedes acá estos elementos. Vamos a copiar imagen, lo vamos a abrir por acá. Vean ustedes acá estos elementos. Estos elementos eran esenciales, eran como un estilo de radio que interceptaba las conversaciones que podían haber, por ejemplo, entre Moscú, que era como el centro de la Unión Soviética, o sea, esa ciudad principal, y por ejemplo los Estados Unidos, alguna ciudad estadounidense. Entonces, como tal, rastreaban todas las conversaciones, rastreaban también los mensajes que eran encriptados y posteriormente trataban de descifrarlos para poder tener información. Vean ustedes, eso era muy común. Entonces, vean cómo la reunión de esas personas, pero también hace representación a estas personas que también trataban de escuchar los mensajes para posteriormente brindar la información correspondiente de lo que podían captar. De hecho, el espionaje hoy en día se sigue aplicando mucho. Digamos, la mayoría de naciones tienen agencias, aunque muchos de ellos no la reconocen, que se dedican a esos trabajos de inteligencia. Vean ustedes con el tema de las elecciones de los Estados Unidos que se aproximan, todo lo que se ha tejido en torno a eso. Por ejemplo, se dice que los rusos tienen agencias de espionaje dentro de los Estados Unidos y que están favoreciendo al actual presidente. Eso dicen algunos. Otros dicen que no, que los rusos están favoreciendo a otro tipo de candidato y demás. Pero generalmente hoy en día todavía se habla mucho del tema de los espías, del tema de esas agencias que son generalmente patrocinadas o pagadas por los estados para poder conocer información de lo que realizan otros países o, por qué no, organizaciones que son enemigas de esos estados. Bueno, entonces voy a borrar por acá esta línea y posteriormente por acá. Entonces dice, todo servía para espiar. Pues imagínense ustedes que cualquier elemento que sirviera para espiar era bienvenido. Vean ustedes con qué espiaban, con animales. Si usted dice con animales, sí, vamos a ver unas imágenes bastante curiosas donde, por ejemplo, decían que entrenaban a las palomas, les ponían cámaras bastante pequeñas porque pudieron comprobar que estos animales con un peso pues no podían volar y supuestamente las palomas estaban entrenadas para pasar sobre campos enemigos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, sobre batallones o sobre lugares representativos del enemigo y de esta manera conocer qué es lo que se estaba desarrollando en estos lugares. Por otra parte teníamos las torturas, bastante también representativas, el soborno y la traición. Pero empecemos como tal a hablar un poco más de la parte de los animales. Entonces por acá voy a cerrar esta y también esta y esta imagen para no confundirnos. Y también voy a abrir como tal este enlace, los cuales nos va a mostrar una serie de elementos importantes. Entonces dice, como tal hay una serie de archivos desclasificados. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente en los Estados Unidos, cuando se realiza una investigación o el Estado está involucrado en algún elemento, se realizan una serie de archivos pues, para llevar el material como tal documentado. Después de cierto tiempo, digamos, cuando pasan cierta cantidad de años, esos archivos se les denomina archivos desclasificados. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona del común puede acceder a ellos para tener la información de lo que estaba sucediendo en ese momento. Claro, tiene que haber pasado cierto tiempo y no necesariamente tienen que ser todos los archivos. ¿Por qué? Porque habrá unos que generalmente no pueden salir a la luz pública
por la información que contiene, que debe ser de carácter privado. Entonces, en este caso, se habían desclasificado ya unos archivos de parte de la CIA en el cual se documentaba cómo se utilizaban los animales para posteriormente espiar a los soviéticos. Vean ustedes, acá tienen en imágenes a esta imagen que fue tomada hacia el año de 1970, en el cual se muestra a las palomas, las famosas palomas espías. Entonces, dice acá, las palomas han sido históricamente usadas para llevar mensajes durante conflictos bélicos, pero esta vez eran utilizadas ¿para qué? Para espiar. Entonces vemos, por ejemplo, acá vemos otro elemento, también los pájaros, que fueron los más utilizados tal vez. De hecho, llegaron a tal extremo que pensaron que, por ejemplo, los delfines o otros animales que se ubican en el océano, principalmente los delfines, como eran inteligentes, como tenían una inteligencia reconocida, los podían utilizar para el espionaje. ¿Cómo? Pues a través de la incorporación de cámaras y micrófonos en estos animales. Claro, no daría resultado ninguno de estos elementos porque, como ustedes saben, pues los animales no son seres racionales como el ser humano, que es la gran diferencia. Nosotros podemos procesar una información y pensar si actuamos, si está bien o está mal, ¿cierto? O cómo debemos actuar en determinada situación que en cual no estamos en riesgo. Pero pues los animales, ellos también captan la información, pero generalmente ellos se guían más por el instinto. No tienen, o eso nos dice la ciencia muchas veces, que no tienen la facultad de pensar si eso va a traer una consecuencia para ellos, como si lo podemos pensar los seres humanos. Ahora vamos a ver con esta imagen y vean ustedes, acá en este tipo, vamos a ver por acá aceptar, tenemos a los gatos. Los gatos también se utilizaban como elementos de espionaje por parte de los estadounidenses. ¿Cómo se utilizaban los gatos? Vean ustedes que al gato se le ponía como tal un receptor, o sea, un instrumento donde posteriormente enviaba una señal, pero en la parte de la oreja del gato le ponían un micrófono. ¿Cuál era la idea como tal de los estadounidenses? Vamos a ampliar por acá esta imagen para que la puedan ver mejor. ¿Cuál era la idea de los estadounidenses? Era entrenar a estos gatos, posteriormente los iban a introducir dentro de la Unión Soviética, tenían ya un plan elaborado y demás, y los iban a dejar cerca a los lugares más importantes, a las edificaciones donde funcionaba el gobierno de la Unión Soviética. Los iban a dejar allí y posteriormente sus gatos estaban entrenados para que treparan esos muros y de esta manera pudieran captar a través de esos micrófonos lo que se hablaba en esos recintos. Hay una historia que es más que todo un mito, o sea, no es que se haya podido comprobar, pero cuenta las historias de la gente, digamos como las historias cuando uno va a pueblo, que generalmente este proyecto no vio la luz porque cuando estaban entrenando a los gatos y ya los llevaron como a un campo, por ejemplo, los llevaron a una ciudad para ver si ese entrenamiento que habían tenido da resultado, un gato fue atropellado por un carro. Entonces dijeron, no, esto no sirve porque los gatos como tal, entonces seguramente en ese lugar no van a poder sobrevivir y todos estos elementos pues se van a perder y pronto nos van a pillar que nosotros los estamos como tal espiando a través de esos animales. Eso cuenta una historia, eso como tal es un mito, tampoco está comprobado. De hecho, muchas personas dicen, no, eso es totalmente mentira, pero lo que sí se ha podido comprobar es que los gatos trataron de entrenarlos para que de esta manera utilizarlos para ser espías. Ahora yo les hago una pregunta para los que tienen gatos, han tenido gatos o son amantes de esos animales. ¿Será que un gato sí hace caso? ¿Será que usted les dice qué hacer a un gato y el gato lo hace o el gato solamente lo mira mal y hace lo que él quiere? Generalmente los gatos son animales que no aceptan o no reciben esas órdenes, por decirlo así, que el ser humano le puede dar. Puede que usted lo eduque de una manera, pero cuando usted le dice al gato vaya para allá, pues él solamente lo va a mirar a usted o la va a mirar mal y posteriormente va a seguir haciendo lo que está haciendo, se va a echar lo demás. Caso contrario, por ejemplo, con un perro, que de pronto sí puede obedecer un poco más las órdenes que uno le puede dar. Entonces, en este caso, pues póngase usted a analizar, ¿será que sí se puede adiestrar y como tal entrenar a un gato para que espíe? Bueno, seguramente si se pudiera, empiecen a revisar a sus gatos que no tengan un micrófono, pero como tal es algo también improbable, ¿listo? Y por acá pues nos narra la historia del tema de los gatos, el tema de cómo fueron entrenados y demás. Entonces tenemos que dentro de los animales los más entrenados eran los gatos y también teníamos el tema de las palomas. Fueron como tal vez estas herramientas, estos animales que trataron de utilizar para poder captar información del enemigo, incluyendo también el tema de los delfines y otros animales salvajes del cual pues ninguno de esos proyectos tuvo éxito, ¿listo? Ahora nos vamos con la parte de las torturas. Recordemos que todo servía en ese momento para espiar.
¿Qué quiere decir la parte de las torturas? Por ejemplo, capturaban a un personaje que se sabía que tenía información del bando contrario. Por ejemplo, los estadounidenses capturaron a un soviético o los soviéticos capturaron a un estadounidense y le decían, bueno, venga acá y cuéntenos todo lo que usted sabe de ese país, de todo lo que sabe de ese gobierno que están planeando y demás. ¿Por qué? Porque recordemos que en ese momento los dos países estaban como también algo paranoicos de que en cualquier momento podía haber una guerra con bombas atómicas. Claro, llegó el momento donde casi todo se da, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Hubo un evento que se llama como el conflicto de los misiles o la crisis de los misiles, que estuvimos a esto, pero a un par de segundos, de milímetros, de irnos a una tercera guerra mundial, pero esta vez con bombas nucleares. Bueno, entonces acá vemos las imágenes como tal de algunos castigos que recibían esos personajes cuando eran descubiertos con tal de sacarles información de su bando enemigo. Imágenes bastante fuertes, por ejemplo, acá podemos apreciar cómo utilizan tácticas para que de esta manera la persona se sienta ahogada. Por ejemplo, los ponían en tinas de agua y posteriormente les tapaban la boca y los sumergían en el agua. Por supuesto, toda esa agua se introducía por la nariz y producía la sensación de ahogo. Posteriormente lo hacían repetidas veces para de esta manera la persona ya cansada de la tortura pudiera o dijera lo que ellos querían escuchar, lo que supuestamente estaba planeando el bando contrario. Imágenes bastante impactantes, pero fue un elemento que se vio mucho y se desarrolló mucho en medio de esta Guerra Fría en todo lo que tiene que ver con el espionaje. Vamos a cerrar por acá también el tema de los gatos y pues bueno, no es que se vaya a revisar ahorita su gato, pero bueno, fue un elemento importante que se trató de desarrollar en medio de esa confrontación. Por otra parte teníamos los sobornos, en el cual pues se le trataba de brindar como un pago a la persona que quisiera dar información, claro, sabiendo que cualquier información dada al personaje que no era el ideal, o sea, que un personaje que no era el establecido, pues le podría tener una serie también de implicaciones. Ahora, dentro de los espionajes y que no está acá, también es muy importante el tema de saber que muchas veces lo que se hacía es que los mismos espías se espiaban. ¿Cómo o qué quiere decir eso? Entonces, los estadounidenses tenían un espía. Entonces, de pronto tenían alguna sospecha de ese personaje. ¿Será que ese personaje sí no es fiel? Entonces ponían a otro espía que pertenecía a un rango superior y iba y espiaba a ese personaje. Claro, entonces le realizaba un contraespionaje también como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, el espía muchas veces también era espiado por su mismo gobierno, por su misma nación a la cual estaba como tal tratando de brindar información. ¿Por qué? Porque era una forma de poder controlar que esa persona en ningún momento los iba a traicionar. ¿Por qué? Porque eso también daba al tema de la traición, como lo estamos viendo en esta parte. Ustedes en pantalla están viendo a un personaje que es sumamente también reconocido en medio de ese contexto de la Guerra Fría. Veanlo ustedes acá. Y él es un espía ruso de la KGB que decidió y fue importante en la Guerra Fría, ya que traicionó a la Unión Soviética durante 12 años, como ustedes lo pueden apreciar acá. Leamos solamente el título y el sumario de la noticia. El espía ruso del KGB que decidió la Guerra Fría. Así traicionó a la Unión Soviética durante 12 años. Imagínense, 12 años donde la Unión Soviética estaba convencida que era uno de sus mejores hombres. Durante 12 años él le dio información errónea a la Unión Soviética y aparte de eso le dijo a los estadounidenses lo que estaba planeando la Unión Soviética. 12 años sin ser descubierto. Entonces, acá dice, una excelente investigación de Ben Mickey repasa la vida de Oleg Gordievsky, un agente doble del M-16 que demoró el aparato soviético. En pocas palabras, dio información errónea para que los soviéticos no tomaran el liderazgo en esta confrontación que se estaba viviendo. Ahora, ¿qué elementos se utilizaban para espiar? Vamos a ver aquellos elementos, ¿listo? Entonces vamos con este primero, vamos a abrir también de una vez este y este de una vez para que nos vayan cargando, listo. Entonces vamos a ver aquellos elementos utilizados por los dos bandos que eran utilizados para el espionaje o para dar información. Por ejemplo, es muy común encontrar elementos que usted nunca se pensaría que tenían un micrófono, una cámara, por ejemplo, en una planta. Otro elemento, por ejemplo, escondían la información en pequeños papelitos y los papelitos los podían dejar en el lugar menos pensado para que de esta manera llegara a otra persona de la confianza y leyera esa información. Acá inicialmente en esta fotografía ustedes están viendo una réplica de una oficina de la KGB. Vean ustedes cómo tenemos al como tal soldado de la Unión Soviética
Y este arbusto que ustedes ven acá atrás es la representación, la figura de Lenin, personaje representativo en todo lo que tiene que ver con la Revolución Rusa. Acá también tenemos otras imágenes representativas mucho de los soviéticos. Ahora tenemos acá estos elementos. Vean, por ejemplo, este artefacto utilizaba, por ejemplo, para poder apreciar a una distancia mayor los acontecimientos, con una serie de binoculares, pero esta vez incorporados a un casco. Ahora tenemos el tema de las cajetillas de cigarrillos y los briquettes. Imagínense que muchas veces lo que hacían es que las cajetillas de cigarrillos, dentro de ellas tenían micrófonos ocultos o cámaras ocultas, igual que los briquettes. Igual el briquet funcionaba, entonces usted lo veía, como tal lo manejaba, un encendedor y usted decía, no, pero eso es un briquet. Pero a la hora de destaparlo, no, resulta que ese briquet o tiene una cámara o tenía como tal un micrófono. También fueron muy utilizados. De hecho, es muy común apreciar durante como tal las películas de la Guerra Fría y demás, por ejemplo, en Guerra de Espías, si se la van a ver, que se aprecia mucho que utilizan elementos que uno diría, ¿cómo puede haber un micrófono en ese artefacto? En este caso, en un briquet. Ahora, vemos por acá, y las mujeres también fueron elemento clave de todo este tema de espionaje. ¿Por qué? Generalmente llegó un momento donde los gobiernos pensaban que no, los únicos que eran espías eran los hombres. Pero no, resulta que existieron una gran cantidad de mujeres espías. ¿Por qué? Póngase a pensar esto, señor y caballero. ¿Quiénes son más sigilosas a la hora de hacer las cosas? ¿Los hombres o las mujeres? Seguramente las mujeres. ¿Quiénes, por ejemplo, realizan algunas acciones y uno como hombre nunca se entera hasta tiempo después? Las mujeres son muchas más sigilosas, digamos, en lo que tiene que ver con la parte del espionaje. Digamos, ellas saben cómo actuar, se pueden involucrar mejor, se pueden también camuflar mejor dentro de ese rol. Entonces las mujeres también fueron un elemento fundamental dentro de los espionajes. Y vean ustedes, por ejemplo, vemos este elemento que servía para transmitir información y también había una cámara dentro del bolso de una señorita. Entonces, en este caso, los países juraban y recontrajuraban que los espías solamente eran caballeros. Lo que no sabían es que también había una gran cantidad de mujeres, claro, actuando para cada bando, que, por ejemplo, en sus bolsos, en los guantes y otros elementos más personales de la vestimenta femenina, llevaban algunos elementos importantes para el espionaje. Ahora vamos a ver por acá, y los zapatos también. Los zapatos servían como receptor de información y como elemento también para mandar información. Vean ustedes que, por ejemplo, acá en la suela, en lo que se le dice las famosas tapas, cuando uno se le desgasta y va como tal a la zapatería, como tal se realizaban como compartimientos para de esta manera o guardar acá alguna información. Entonces, un ejemplo, usted tenía un papelito con información y de pronto sabía que estaban cerca para capturarlo. Entonces, lo que usted hacía es que lo guardaba acá en su zapato, le ponía como tal el otro elemento y quedaba como un zapato común y corriente. ¿Quién va a pensar que en la suela del zapato, por ejemplo, si usted lo ve normal, pues hay un compartimiento secreto donde usted guarda información? Pues cierto que quedaría como raro. Otro elemento importante, y véanlo acá que es bastante curioso, es el tema de las corbatas. En ese momento histórico, los hombres vestían de camisa y corbata. Muy diferente a las vestimentas de hoy en día, ¿cierto? Entonces era muy general que la gente, toda la gente, estuviera en la calle de corbata. O sea, no importaba la acción o el trabajo que usted realizara. Usted generalmente, si era caballero, andaba con su camisa bien puesta, bien planchada y su corbata. Ahora, las corbatas fueron también utilizadas como elemento de espionaje. Véanlo ustedes, se ponían cámaras y también micrófonos. Entonces, ¿quién iba a sospechar, por ejemplo, si usted veía al personaje, que con la persona con la que usted estaba hablando en su corbata iba a tener una cámara y un micrófono? Bueno, acá les estoy dando un tip si ustedes algún día quieren empezar a dedicarse por estos campos, aunque no es aconsejable. Pues vean ustedes todo lo que utilizaban, hasta las corbatas, para poder guardar el tema de la cámara y por supuesto el micrófono. También hay que destacar que durante la Guerra Fría hubo grandes avances en materia tecnológica en todos sus lados, digamos, en la parte de micrófonos, de cámaras y demás. ¿Por qué? Porque anteriormente las cámaras eran bastante grandes, ahora bastante amplias. ¿Cómo esconder una cámara que es más o menos de este tamaño? O sea, difícil, ¿cierto? Pero hoy en día ustedes pueden apreciar que tenemos hasta una cámara, por ejemplo, y nosotros la podemos llevar a todas partes, que es en el celular. Y si se ponen a analizar como tal, este componente es sumamente pequeño. Entonces, si retiramos solamente el componente de la cámara y la ponemos con un sistema, por ejemplo, en nuestra corbata, en nuestra vestimenta,
¿quién va a pensar que nosotros llevamos allí una cámara, cierto? Entonces, todos esos avances tecnológicos también se fueron dando en medio de esta Guerra Fría. Acá tenemos otro elemento, los anillos también fueron sumamente importantes, hasta también el tema del brasier de las mujeres, otros elementos que utilizaban los hombres debajo de la camisa. Como yo les había mencionado a ustedes, las prendas femeninas también fueron bastante utilizadas para el tema de espionaje. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿quién iba a pensar o quién iba a sospechar que en una prenda íntima uno debe encontrar un elemento de espionaje? Acá vemos imágenes más relacionadas, el tema de los binoculares, y este también es sumamente importante, véanlo ustedes, en el cepillo que generalmente uno tiene para quitarle la mota a la ropa. Entonces, si ustedes en su casa tienen un cepillo como este, que generalmente se utiliza mucho cuando sale la ropa de la lavadora y que queda con esas manchas producto del jabón, que queda como con esa mota blanca y que ustedes cogen y cepillan rápidamente, hasta para eso lo utilizaban para poder esconder. Por ejemplo, vemos la grabadora escondida en un cepillo de ropa. Entonces, cualquier elemento era sumamente utilizable. Veamos acá la cajetilla de cigarrillos. Como yo les decía, había cigarrillos, pero los avances tecnológicos de la época y también la imaginación de las personas, uno tendría que tener mucha imaginación para decir, bueno, ¿y ahora dónde pongo un micrófono, una cámara para que la gente no se dé cuenta? Seguramente en los lugares menos pensados, ¿cierto? Entonces, en este caso, hasta en la cajetilla de cigarrillos, vean ustedes la abertura por donde salía la imagen hacia la cámara, veanlo ustedes. Tienen la abertura por la cual capturaban algunas imágenes a través de esta cajetilla de cigarrillos. Otros elementos por acá. Y vean ustedes, esta es también la representación de una oficina y que generalmente que tenían las máquinas de escribir, pero vemos como dentro de esta habitación también se podrán tener elementos para el espionaje, como lo es una videocámara, micrófonos y demás. Bueno, esta ya cumplió su función la página, lo dejamos ahí. El tema de las palomas, que ya habíamos hablado de ellos, vean ustedes, hasta en las monedas eran modificadas. Claro, había que tener cierta destreza para usted poder coger una moneda y poderla dividir en dos, ¿cierto? Entonces dividían la moneda como tal, posteriormente allí depositaban un mensaje, sellaban la moneda y quién iba a pensar que dentro de la moneda como tal hay un mensaje o algún elemento de espionaje. Otro elemento acá lo tenemos y este es bastante curioso, véanlo ustedes, es como un espejo. Generalmente se asemeja a los polvos que utilizan las mujeres. Entonces ustedes han visto el aparatico que abren las mujeres, está el polvo y está el espejo para que ellas se puedan seguir decorando o maquillando su rostro. En este caso, vemos como el espejo tenía como tal una serie de mensajes. Cada vez que movían el espejo en determinada dirección y quedaba en determinado ángulo, por ejemplo, lo movían 30 grados, 40 grados, dependiendo pues de las especificaciones del espejo en ese momento, se reflejaba un mensaje oculto. Entonces, muchas veces las mujeres, que eran también grandes espías, lo que hacían es que iban con sus elementos de maquillaje, sacaban sus polvos para maquillarse, pero uno no sabía que ellas al mover el espejo en determinado ángulo, por ejemplo 30, 40 grados, estaban era leyendo un mensaje encriptado, seguramente sobre información que tenían que brindar después. De hecho, se trataron de construir los primeros drones super microscópicos para poder espiar, como un estilo de libélulas. Vean ustedes, estos elementos fueron innovadores y bastante resaltados en la época, porque imagínense ustedes, hoy en día nosotros hablamos de drones y demás, pero en ese momento hablar de un elemento que vuela por sí mismo, que aparte de eso tiene incorporado una serie de micrófonos y demás, pues bastante interesante. Entonces, vean, si esos son los elementos que utilizaban en esa época, 1950, ¿cómo serán, por ejemplo, los elementos con los que se realizan hoy en día los espionajes? Deben ser bastante, digamos, complejos y también bastante curiosos de poder ver. Otros elementos que también vemos acá respecto al espionaje. Y por acá vemos el esfero, ese también era muy común, ese también servía como esfero o esta punta, que en este caso, pero los esferos también servían mucho como elementos de espionaje y demás. ¿Listo? Entonces por acá ya cerramos esta página. Y acá tenemos una imagen que hace referencia a la primera como tal película que les había dado de referencia, que es el de Puente de Espías. ¿Por qué? ¿Por qué se llama esta película así? Les voy a adelantar solamente un pequeño elemento de esta película si la quieren ver, pero es como tal un contexto para que se lo comprendan. Cuando realizan el intercambio entre el espía capturado por los estadounidenses y por supuesto también el espía que ellos decían capturados por la Unión Soviética, aunque en la película nos muestra que es un piloto, pero los soviéticos decían que era un piloto que estaba realizando labores de espionaje, como tal, el intercambio se realiza en un puente ubicado en la ciudad de Berlín, Alemania.
Por eso es que el intercambio de esos prisioneros en ese puente da el nombre como tal a la película, Puente de Espías. ¿Por qué? Porque es allí donde se realiza ese intercambio. Este intercambio, jóvenes y señoritas, se realiza de manera como tal oculta. Nadie sabe que se va a realizar. ¿Por qué? Los dos países, las dos naciones no quieren quedar mal. Entonces los estadounidenses dicen, no, nosotros no se puede saber eso porque quedaríamos como los débiles que estamos intercambiando con los soviéticos. Y los soviéticos igual, nosotros no queremos que la gente sepa que vamos a hacer ese intercambio porque quedaríamos como los que estamos hablando e intercambiando información con los estadounidenses. Entonces acá vemos personajes, por ejemplo, este es el piloto como tal estadounidense que fue capturado por los soviéticos y por acá vamos a ver si de pronto, bueno, nos muestra la imagen del espía soviético. Pero entonces si ustedes tienen la posibilidad de ver la película, bastante buena, que hace referencia a cada uno de sus componentes. Ahora, para finalizar la clase del día de hoy, vamos a hablar de un elemento sumamente importante dentro de la Guerra Fría y que no está en nuestra Tierra. Es el espacio, la carrera espacial. Estas dos naciones supieron que, bueno, tenemos que dominar como tal el mundo con nuestras ideologías, pero hay también algo importante en el cual tenemos que tener supremacía y era el espacio. Por eso se inició entre estas dos naciones una carrera bastante fuerte para ver quién podía controlar el espacio. Entonces, ¿saben ustedes de qué país fue el primer hombre en ir al espacio? No fue estadounidense, fue soviético. ¿Saben ustedes cuál fue el primer país en mandar un ser vivo, en este caso un animal, al espacio? No fueron los estadounidenses, fueron los soviéticos. Los soviéticos siempre llevaron la delantera en esa carrera espacial. Generalmente tenían un mayor desarrollo en todo este tipo de tecnología, hasta que los estadounidenses, encabezados de su presidente en el momento, decidieron invertir una gran cantidad de dinero, pero fue una suma bastante considerable para empezar a investigar más y de esta manera poder llevar al hombre a la luna, lo que posteriormente se transmitiría y demás. Entonces, durante esta carrera que finalizaría con la llegada del hombre a la luna, ya en ese momento los soviéticos dijeron, bueno, nos ganaron como tal esta carrera, podemos apreciar que gran parte, digamos, de estas dinámicas, los que estuvieron punteando fueron los soviéticos. Ahora vamos a ver las imágenes para representarnos un poco más. Y vamos a empezar a pasar por acá. Entonces vamos a subir rápidamente porque nos botó al final de la página. ¿Listo? Entonces, acá tenemos la carrera espacial y nos va mostrando las dinámicas más importantes. Por ejemplo, tenemos el tema de el Sputnik 1. Veanlo ustedes acá. Este es un elemento generado por la Unión Soviética, fue lanzado al espacio. Se podría decir que fue tal vez ese primer satélite realizado por el ser humano lanzado al espacio, que empezó a orbitar como tal la Tierra. Veanlo ustedes, estamos hablando del año de 1957. De hecho, todo lo que tiene que ver con la parte espacial y la llegada del hombre a la luna y demás elementos y componentes del espacio ha tenido un incremento considerable de tecnología después de esta fecha. ¿Listo? Ya es después de esta fecha que se empiezan a ver todos esos avances. Entonces tenemos acá el Sputnik 1, ¿listo? Con fabricación de la Unión Soviética. Ahora tenemos acá en imágenes al primer animal o ser vivo que fue enviado al espacio. Es la perra laica. Veanlo ustedes, fue lanzado por los soviéticos. Pues en este caso, este animal terminaría falleciendo en el espacio. ¿Por qué? Existía la tecnología de poderla enviar como tal al espacio, pero todavía no se tenía la tecnología para poderla traer de vuelta a la Tierra. Entonces lanzaron como tal a Laika al espacio, pero esta terminaría falleciendo porque no hubo la forma, no existía la tecnología para poderla volver a el planeta Tierra. De hecho, leamos lo que dice acá. El 3 de noviembre de 1957, la perra Laika se convirtió en el primer animal en viajar al espacio a bordo del Sputnik 2. El Sputnik era tal vez el nombre más representativo que los rusos le daban tanto a las construcciones que lanzaban al espacio, o sea, esos satélites, y también les daban así a las naves que posteriormente lanzaban con estos animales, porque Laika no fue el único animal, con ella detrás vinieron varios animales que fueron lanzados al espacio. Entonces tenemos acá en imágenes a Laika. Posteriormente, ya estamos hablando acá de otros elementos que se realizaron en la época. Este es un satélite alimentado por energía solar y por esta parte tenemos ya un elemento realizado por la NASA, que es el primer satélite de comunicaciones que fue lanzado por la NASA en el año de 1958, como lo menciona acá. Se llamaba el SCORE. Vean ustedes acá el elemento que fue lanzado. Entonces vemos que inicialmente los soviéticos llevaban toda la delantera,
pero serían los estadounidenses que se pondrían después como tal con inversiones económicas y demás bastante fuertes, las pilas, como dirían algunas personas, para de esta manera enviar sus elementos al espacio. ¿Por qué creen ustedes que generalmente no se ha podido volver a regresar a la Luna? Nos dicen y nos manifiestan que son por los costos económicos. Entonces, si nos dicen eso el día de hoy, imagínense la cantidad de dinero que se llevó a cabo o que se tuvo que invertir para poder llevar en ese momento a estas personas a la Luna. Entonces acá tenemos la primera imagen de la cara oculta de la Luna. Por acá vemos. Y acá esto es un simio que fue lanzado por parte de los estadounidenses, el cual también fue al espacio. Pero en este caso, este animal sí volvería como tal a el planeta Tierra. Entonces, él fue lanzado al espacio, este animal, este simio, pero en este caso los estadounidenses ya empezaron a desarrollar la tecnología para poder volver a traer la nave a el planeta Tierra. Que si sufrió alguna herida, sí sufrió una herida como tal en la nariz y una serie de golpes que se fueron provocados al momento de la caída, pero el animal como tal siguió con vida. Esto fue un gran avance porque gracias a esto los estadounidenses comprendieron que sí podían llevar como tal a un ser humano al espacio y volverlo a traer. No tardaron los soviéticos en decir, ah, sí, listo, ustedes ya mandaron como tal un animal, lo llevaron al espacio y lo trajeron, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, pero con una persona. Y acá tenemos el primer hombre en el espacio. Veanlo ustedes, vamos a mirar acá adecuadamente el nombre, y era Yuri Gagarin. Veanlo ustedes, acá está Yuri Gagarin, que sería el primer hombre en ir al espacio. Acá vemos otra serie de imágenes y acá tenemos la primera mujer. Entonces ya se había ganado esa carrera por lanzar al primer hombre, pero en este caso también las mujeres fueron partícipes importantes dentro de esa carrera espacial. Le vamos a ver acá qué nos dice. El 16 de junio de 1963, a bordo de la Vostok 6, Valentina Tereshkova se convertía en la primera mujer en viajar al espacio en una misión que se prolongaría durante 3 días y durante los cuales completó 48 vueltas alrededor de la Tierra. Vean ustedes, la primera mujer en ir al espacio. Ya por el apellido yo creo que ustedes se imaginarán de qué nacionalidad era, ¿no? De la Unión Soviética. Como yo les decía, la Unión Soviética tuvo como tal siempre el dominio sobre los estadounidenses en esa carrera espacial, hasta que los estadounidenses consiguieron la tecnología para poder como tal llevar un hombre a la luna. Vean ustedes acá la imagen, la llegada del hombre a la luna, el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong es el primer hombre como tal en pisar este satélite que nos corresponde al planeta Tierra. Vean ustedes. De hecho, ¿sabían ustedes un poco de cómo se formó la luna? La luna como tal se forma porque hace millones de años, cuando todavía no existía la vida en la Tierra, un meteorito chocó contra la Tierra y los restos de ese choque con partes de componentes de la planeta Tierra y ese meteorito se juntaron como tal, producto de la gravedad, y posteriormente la gravedad producida por la Tierra, y posteriormente empezaron a girar como tal alrededor de esto. Y ese es como tal, en pocas palabras, ¿no? Pues rápidamente el tema de la formación de la Luna. Ahora, en este momento, ya con esto terminaríamos como tal la clase del día de hoy. Ya la siguiente sesión seguiremos manejando los elementos importantes de la Guerra Fría. Entre ellos vamos a manejar esa crisis que yo les venía manejando, que es la crisis de los misiles que se dio en territorio cubano. Entonces son una serie de misiles que se empiezan a instaurar o se empiezan a ubicar en Cuba, que están apuntando hacia los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos hicieron lo mismo cuando llevaron una serie de misiles a Europa que estaban apuntando hacia territorio de la Unión Soviética. Entonces, la siguiente clase manejaremos ese tema, ese conflicto, y también empezaremos a esbozar cómo sería el final de esa Guerra Fría, que se empezaría a gestar para que finalmente finalizara. Si nos alcanza el tiempo en lo que tiene que ver con ese proceso académico, jóvenes y señoritas, hablaremos un poco de la Guerra de Vietnam. Si de pronto nos vemos cortados de tiempo, porque como ustedes saben ya son pocas clases las que nos quedan en ese proceso académico, pues manejaremos al menos algunas generalidades importantes para que ustedes reconozcan qué fue eso de la Guerra de Vietnam. ¿Listo? Entonces, jóvenes y señoritas, ha sido todo por el día de hoy. Espero que ustedes se encuentren muy bien, que hayan pasado pues una hora agradable, que hayan pues aprendido todo este tema de los espías, sus dinámicas y demás. Recuerden que la actividad la van a encontrar ahí en la descripción del video, como en todas las clases. Si usted tiene alguna pregunta, ya saben, realícenla, formulen, no les dé pena. Yo con mucho gusto la leo y posteriormente les doy respuesta lo más pronto que pueda.
Entonces, la invitación es que a que finalicemos este año escolar con toda la actitud positiva, cumpliendo con las actividades que se les propone, para que de esta manera tratemos de finalizar el año de la mejor manera. Ya el siguiente año ya miraremos las dinámicas que se presentarán, porque también todo depende mucho de cómo se siga presentando todo este tema de la pandemia. Entonces les deseo un buen resto de día, que lo disfruten. Eso sí, busquen la película, es muy buena, al menos la que se vea la del Puente de Espías, porque es bastante importante, interesante y también llamativa. Las otras, si tienen la posibilidad de conseguirlas en internet, pues también la recomendación, aunque eso sí, la mayoría de ellas se encuentran en otro idioma, les va a tocar, es leer los subtítulos. En la del Puente de Espías sí se encuentra como tal en español, ¿listo? Entonces que estén muy bien y hasta la próxima clase, chao.